La propuesta de Calderón fue seguida de dos más, una que representa al PRI y otra un frente izquierda que aglutina el sentir de algunos de los llamados partidos minoritarios. Lo que comparten las tres propuestas es sencillo: se trata de discutir asuntos con un fondo electoral más que político o de equilibrio y balance de poderes. En buena medida se trata de una segunda parte de la reforma electoral del 2007, que cerró la oportunidad a partidos menores de acceder a espacios de representación y eliminó la posibilidad de que las candidaturas independientes fueran una realidad, además de que aumentó la asignación de recursos a una democracia cara y que solo se ejerce una vez cada 3 años. La relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, la iniciativa preferente, el veto contra el Congreso, contra un Congreso más pequeño, excluyente de las fuerzas minoritarias. Reducción de legisladores. La reducción de legisladores es una propuesta realizada por el Ejecutivo y el PRI bajo el argumento de generar un ahorro necesario para afrontar la crisis económica. Sin embargo, el alto costo del aparato del Poder Legislativo no se soluciona eliminando a los miembros del cuerpo legislativo. Para contrarrestar las crisis, se deben seguir políticas económicas, no mutilaciones a las estructuras del Estado. Si en verdad se quiere generar ahorro, no se deben reducir los espacios de representación popular, sino impulsar una disminución de recursos para la labor política del Poder Legislativo. Las dietas de los legisladores son en verdad exorbitantes y resultan ofensivas para el ciudadano común. La posibilidad de una reducción al monto de los recursos asignados no es mencionada por ninguna de las propuestas. En un plazo inmediato, reducir el número de legisladores nos saldrá más caro de lo que parece. Eliminar legisladores bajo el esquema que sea no hace sino reducir la capacidad de que la ciudadanía realmente incida y acceda a estos espacios, asegurando que los partidos mayoritarios sigan apropiándose de ellos y los llamados partidos pequeños y los candidatos independientes vean lejana la posibilidad de acceder a la representación política. En 2007 se logró un blindaje de los recursos públicos para los partidos y una cerrazón a la participación. Ahora se busca asegurar que los pocos espacios que quedan se queden entre los pocos partidos que sobrevivan. Hay que recordar la propuesta de Calderón sobre el aumento del umbral para el registro de los partidos políticos del 2 al 4%. La propuesta del Ejecutivo busca reducir a 240 los diputados de mayoría relativa, lo que supone la eliminación de 60 distritos electorales y la eliminación de 40 escaños de representación proporcional. En este último punto, significaría en términos reales o la eliminación de una de las 5 circunscripciones o la reducción de solo 8 diputados en las listas plurinominales. Para la eliminación de los 60 distritos sería necesaria una redistritación que aún no se ha planteado. Desconocemos qué espacios geográficos serían afectados y al ser una propuesta del presidente buscaría de manera natural fortalecer sus bastiones o disminuir los de los contrarios. Y es necesario señalar que el PRI ha venido aumentando en preferencias electorales. Esta es la verdadera intención política de la propuesta de Calderón. En cambio, la del PRI pretende mantener el número de diputados por el principio de mayoría relativa, asegurando sus bastiones y los de los demás, pero sí busca reducir el número de diputados plurinominales a 100 y que estos sean electos bajo una sola circunscripción de carácter nacional. Si la tendencia está marcada a pulverizar a los partidos pequeños, estas medidas lo lograrían de manera natural, pues el grueso de la votación se destinaría a cuando mucho 3 opciones, dado que los escaños de representación proporcional se asignan a aquellos que aseguren mayor número de votos. Es sencillo deducir a dónde se irían la representación de las plurales. En cuanto a la reelección consecutiva de legisladores federales y presidentes municipales, se ha propuesto con el fin de profesionalizar la función pública. Son contemplados tanto por la propuesta del Ejecutivo como en la del PRI, contrario a la propuesta de la izquierda. Tal vez por la necesidad de defender las causas de la revolución se niegan a discutir el asunto de la reelección. La reelección ciertamente cambiaría toda la dinámica política y electoral del país, pues trastocaría la cotidianidad de las cúpulas y la sociedad civil. Aquellos presidentes municipales y legisladores que resultaran ganadores buscarían que todas sus acciones se orientaran a la reelección y que la oposición en los ayuntamientos y la propia sociedad civil exigieran una transparencia y rendición de cuentas tan permanentes como los procesos de campaña en que los representantes populares estarían inmersos. La reelección legislativa y de presidentes municipales, sin embargo, tiene severas lagunas que no se han puesto sobre la mesa. La reelección de legisladores no estipula si se aplicará exclusivamente a aquellos que lleguen al cargo por la vía de la mayoría relativa
lo que supondría en verdad la necesidad de que los legisladores se mantuvieran en contacto directo con el electorado de su distrito, o bien para aquellos que se eligen en todas las ocasiones por la vía de representación proporcional, provocando una perpetuidad en el cargo casi de manera automática y gratuita. En cuanto a las candidaturas independientes, estas serían válidas mediante el respaldo del 1% del padrón electoral y se integrarían en una lista que se presentaría al electorado, pero en el caso de la reelección se generaría otra lista para las candidaturas independientes, se alimentaría con las nuevas propuestas al cabo de terminada la legislatura, cuál sería el tope para una lista de candidatos ciudadanos y para una lista de diputados independientes que buscarían reelegirse. En el caso de los municipios, los gobiernos locales estarían en la delgada línea entre el asegurar cacicazgos y la profesionalización de la función pública. La nómina, la publicidad y el ramo 33 serían los principales promotores del voto para el PRI en Tijuana o para el PAN en Guanajuato. No se estipulan mecanismos para fortalecer la integración de las listas de municipios por parte de los partidos y mucho menos se discuten los casos de ediles que renuncian para ceder su espacio a los suplentes. Del caso de las candidaturas independientes ni siquiera es contemplada la formación de las planillas, los procesos de reelección y la posibilidad de que estas planillas se alíen con partidos políticos. La reelección legislativa solo puede darse si existen mecanismos para evitar la consolidación de cacicazgos por la vía electoral, mediante una política integral de rendición de cuentas y transparencia en todas las acciones de gobierno, además de la capacidad de la población de someter a escrutinio público la permanencia o no del gobernante representante popular, es decir, con revocación de mandato. Las propuestas de los partidos parecen más una carnada, un placebo, que un verdadero interés por lograr que la sociedad civil influya en la toma de decisiones. En el caso de las candidaturas independientes, solo está incluida la propuesta del titular ejecutivo y en la de la izquierda. En ambos casos, respaldadas por el 1% del padrón electoral correspondiente. La iniciativa ciudadana deberá estar respaldada por el 0.1% del padrón, es decir, 77,000 firmas, en el caso de la propuesta presentada por Calderón, y la propuesta del PRI no la contempla. La propuesta de la izquierda es aún más difícil de conseguir que la del presidente, ya que deberá contar con el respaldo del 1% del padrón electoral, es decir, más de 700,000 firmas. El referéndum está incluido en las tres propuestas. En la de Calderón se circunscribe específicamente al caso de que una iniciativa de reforma constitucional no sea votada por el Congreso en el periodo que sea presentada. La propuesta de la izquierda partidista solo contempla someter a referéndum leyes aprobadas ya por el Congreso, con el apoyo del 1.5% del listado nominal, y la propuesta del PRI con el respaldo del 2%, además de la opción de un acuerdo de las 2/3 partes de cada una de las cámaras. Hay un tema muy importante en la propuesta de Felipe Calderón, que es el de la segunda vuelta, que combinado con el umbral de los partidos, la reducción del Congreso, se volvería interesante. Y además, la propuesta de la segunda vuelta viene incluido que los representantes, los legisladores federales serían elegidos durante la votación, durante la segunda vuelta de la votación, ¿no? Entonces, esta ha sido una de las propuestas más controvertidas, ya que es una reforma que permitiría, junto con el aumento del umbral para mantener el registro de los partidos políticos, la reducción de espacios de representación y las candidaturas independientes, la exclusión de fuerzas políticas minoritarias en las cámaras. Esta propuesta incluye la posibilidad de elegir a los legisladores federales durante la segunda vuelta, lo que automáticamente formaría un Congreso compuesto de 2 o cuando mucho 3 fuerzas políticas. El resultado sería el fortalecimiento de cacicazgos y de las estructuras electorales, así como el clientelismo electoral. En general, hace falta una reforma que refuerce la incidencia de la ciudadanía en los asuntos públicos. Ninguna de las propuestas de la reforma se incluye la revocación de mandato, ni la reducción del financiamiento público a los partidos políticos, la eliminación del fuero solo sugerida y la rendición de cuentas y los efectos legales de acciones de opacidad son un tema al que los políticos tampoco le quieren entrar. Mientras nuestras autoridades se dedican a interponer controversias en contra de la libertad y los derechos humanos, la discusión nacional se centra en el futuro de nuestro sistema político. Es clara entonces la importancia de la discusión sobre la reforma y evidente la irresponsabilidad de la clase política de nuestro Estado al ignorarla. Muchas gracias.